Bienvenidos. Soy el reverendo Fernando González de la Gospel Lighthouse en Arroyo Grande, California. Gracias por su sintonía. Hoy vamos a estar estudiando sobre la redención que está disponible por la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Nuestro versículo clave lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Vayamos allí. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a leer el versículo 20 de una vez. Dice: ya destinando desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Leer 21 también dice: y mientras el cual crees en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza está en Dios. Gloria al Señor. Amén. Aquí estamos hablando de la redención. ¿Pero qué significa redención? Mucha gente lo dice muy rápido. Mucha gente piensa que es solo para los judíos, que eran los hijos de Dios, era el pueblo de Dios, y ellos son los redimidos. Pero la palabra de Dios nos dice al contrario. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice que Dios dijo que Él era el que iba a redimir a su pueblo. Gloria al Señor. Cuando ellos estaban en Isaías, se encuentran en Isaías capítulo 44, versículo 22, dice, y deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo te redimí. Ninguna otra persona lo ha redimido al mundo. En nuestras historia de aquí de los Estados Unidos se conoce de un hombre, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era uno de nuestros presidentes principales y él fue el que se le llama que él fue el redentor de los esclavos en los Estados Unidos. Él cambió el estado de un pueblo, los esclavos. Él cambió el estatus de ellos, de la economía. Él cambió la condición social que tenían anteriormente. Él cambió solamente cómo los oprimían a ellos como esclavos. Pero de allí a más, Él no salvó a nadie. Él no entregó la sangre para alguien. Sí se derramó mucha sangre en la guerra civil sobre este tema, la esclavitud. Por eso se dividió los Estados Unidos. Y por eso hubo la guerra civil, donde hubo más muertos de muchas guerras puestas juntas. Aquí en esta tierra de los Estados Unidos. Pero aquí nos está diciendo que Dios fue el redentor del pueblo de Israel al librarlo de la esclavitud. En Éxodo capítulo 6 versículo 5 nos dice: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel y quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Gracias a Dios que Él sí se recuerda del pacto que hace con nosotros. Nosotros, el mundo, se nos olvida el pacto que han hecho con Dios. Y
es una montaña resbalosa. En el momento que empiezas tú a olvidar las cosas que Dios o el pacto que Dios ha hecho contigo, el paso, al contrario, empiezas a resbalarte y alejarte del Señor. Pero Dios expresa su fidelidad en versículo 6 de ese mismo capítulo. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de la tarea pesadas de Egipto. Esas tareas pesadas son equivalentes al pecado de hoy. Egipto siempre ha sido similar a el pecado. Estar preso, estar abajo del dominio de un enemigo que tiene el pie sobre tu nuca. Pero dice aquí que, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ese brazo extendido del Señor, ese brazo fuerte, ese brazo poderoso, ese brazo potente, está vestido con gracia y misericordia. No está con una espada esperándote eliminarte, pero está envolvido en gracia y misericordia y está alcanzándonos, así como los alcanzó a ellos en su estado de esclavitud. Dios nos está alcanzando a nosotros. Gloria al Señor. Versículo 7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Aleluya. Él no solo nos va a salvar, pero Él nos va a adoptar. Amén. El Señor nos adopta a nosotros. Nosotros siendo los gentiles, que somos diferentes al pueblo de Él, Israel, amén, los judíos, pero Él hizo un modo, amén, para que nosotros podamos alcanzar, amén, esas bendiciones. Gloria al Señor. Sinónimo con redentor es la palabra salvador, libertador, librador, uno que rescata, uno que libra, uno que cancela o hace liquidar una cuenta o paga o soldar una cuenta y satisfacer una cuenta, una deuda. La deuda que teníamos nosotros antes de llegar a Cristo era muy grande. Nosotros no podíamos pagarla porque desde el principio, como dice la palabra de Dios, que nosotros, nuestros padres, Adán y Eva, pecaron. Y nosotros somos de ese linaje. Y ese pecado estaba dentro de nosotros. Está dentro de nuestra ADN. Somos pecadores. Pero solo una cosa podía cambiar eso. Y era la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Versículo 8 dice, y os meteré en la tierra por la cual hace mi mano jurado que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y daré por heredad. ¿Quién? Dice yo, Jehová. Gloria al Señor. Él es el que va a darnos una herencia que no merecemos. No la merecemos, pero Él nos va a dar esa herencia. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y unas personas piensan, pues yo no soy pecador, yo soy bueno. Amén. Muchas personas dicen eso. Pero todos somos pecadores. Todos, dice la palabra, que todos somos pecadores. Y
En Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Gloria al Señor. El verbo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ese verbo, aleluya, si van a San Juan capítulo 1, ahí pueden encontrar las palabras que estoy diciendo, y para que no haya ninguna duda, dice que ese verbo, aquel verbo en el capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gloria al Señor. Ese verbo, ese Cordero de Dios, amén, es ese Cordero de Dios, es el que clavaron en la cruz. Y allí derramó su sangre. Amén. El Cordero de Dios, el Verbo de Dios, ese Verbo fue hecho carne. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Pablo desarrolla un argumento inirrefutable a favor del estado perdido de la humanidad y de la necesidad de la intervención de Dios. Si Dios no interviene, estamos perdidos. Estamos destituidos. Estamos lejos de Dios. Estamos fuera de la luz del Señor. Estamos en las tinieblas. Pero luego presenta la buena noticia. La salvación está al alcance de todos, sin importar el pecado cometido, la herencia o la posición en la sociedad. Somos salvos por gracia, que es el favor inmerecido de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios mediante la fe. ¿La fe qué? La confianza total ¿en quién? En Cristo y su obra terminada. Gloria al Señor. ¿Dónde fue terminada? En la cruz de Calvario. Por medio de él podemos estar delante de Dios justificados. ¿Qué quiere decir justificado? En un juicio, las personas van o son demandadas por un delito. Y ahí se va a probar si es culpable o no culpable. Pero la palabra de Dios ya nos dice a nosotros que todos somos pecadores, ya somos culpables. Somos culpables. No importa qué diga o qué digan las personas. Pero en ese, delante de Dios, Él nos justifica y dice sobre toda nuestra maldad, sobre todo lo pasado, dice no culpable. No culpable. Qué palabras tan fuertes y tan lindas para una persona que está siendo culpable en un juicio de hoy, en una corte de hoy, y parece que la multa o la condena vaya a ser perpetua. Y que venga el jurado y diga, no culpable. Amén. Gloria al Señor. Este es el fundamento de la libertad que viene como resultado de la salvación, la libertad del poder del pecado o adicción, la libertad de la dominación de la ley, libertad para llegar a ser como Cristo
y describir el amor ilimitado de Dios. Dios siempre está mostrando su amor y lo describe en tantas maneras para que la persona y la humanidad no tenga ninguna duda que Él es amor. Dice la palabra, Dios es amor. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Ambos judíos y gentiles pueden ser parte del cuerpo de Cristo. Los dos, los ambos. Amén. Uno no es sobre el otro. Amén. Uno no es menos que el otro. Dios quiere obediencia. Amén. Vivir en absoluta sumisión a Cristo, usar dones espirituales para servir los demás. Por eso somos salvos. ¿Para qué? Para servir. No para pensar que alguien nos va a servir a nosotros, pero para servir a los demás. Amar a los demás de verdad. Hay muchas veces que la gente dice, te amo, y ni los conoces. La libertad debe de ser guiada por amor, edificar unos a los otros, ser sensibles a los débiles. Y sobre todo, Pablo y el amor requiere unidad. Donde no hay unidad, no hay amor. Donde no hay unidad, no hay amor. Y Dios busca la unidad entre los hombres. Amén. Porque allí es como se van a conocer, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, así te van a conocer. ¿Por qué? Porque demuestran el amor unos a los otros. Amén. Gloria al Señor. ¿De dónde somos redimidos? ¿O de dónde nos va a redimir a nosotros? Dios, como ya he dicho, Dios nos enseña de muchas maneras qué tan profundo es el amor de Él. Qué tan profundo es el amor de Él. Porque en esta época, el amor, la palabra amor se usa tan ligeramente y la gente no conoce el verdadero amor. Por eso hay tanto divorcio. Dicen que se aman, pero de verdad no se aman. Porque si se amaran, no hubiera divorcio. Amén. Gloria al Señor. Lo que Dios une, que ningún hombre lo separe. Amén. ¿Por qué? Porque fue un pacto entre ambos, la novia y el novio, amén, y Dios. Y la gente que fue invitada allí solamente son testigos de ese pacto. Gloria al Señor. ¿De dónde te redimí? Y digo que la historia, hay una historia muy, bueno, hay un libro que mucha gente no les gusta leerla porque tiene unos temas que chocan con nosotros mismos. Pero este tema lo encontramos en Oseas. Ese libro es un libro diferente, es un libro que dice así, ¿por qué hiciste esto, Dios? ¿Por qué mostraste tu amor de esta manera? Porque Él quiere que encaje la palabra. Él quiere que nosotros sientamos la profundidad de su amor. Gloria al Señor. Aleluya. En Oseas nos dice en capítulo 13 y versículo 14, dice, de la mano de Sion los redimiré, los libraré de la muerte. En esta historia, y lo digo en breve, ustedes deben de leerlo para que y mediten sobre la palabra de Dios, porque a muchas personas no les va a gustar lo que voy a decir en este momento, pero está escrito. Es un libro que Dios usa para enseñar la profundidad de su amor. En este libro
Dios le dice a un profeta de Dios, le dice a él, a Oseas, que buscara una esposa. Pero también le dice antemano, le hizo saber que ella sería infiel con él. Y que tendría muchos hijos, que algunos de esos hijos serían de él y no serían y serían de otros hombres. Pero en este libro todo aconteció igualmente que Dios lo había dicho. Pero esto lo dijo y es ejemplo profético para Israel y también es para nosotros. La historia representa describir el amor de Dios a su pueblo y la respuesta de su prometida. ¿Su prometida quién es? La iglesia. Nosotros somos su prometida. Amén. Y se había hecho un pacto y Dios había sido fiel. Dios había sido fiel. Su amor fue constante y Él no había roto su compromiso. Sin embargo, el pueblo de Israel, así como Gomer, la esposa, fueron infieles y despreciaron el amor de Dios y volvieron a los falsos dioses. Pero Dios les afirmó su amor y les ofreció la reconciliación. Amén. Así como hoy, dice, igualmente como Gomer, nosotros podemos ir tras otros amores. Pueden ser amor de poder, amor de placer, amor de dinero, amor de la fama o reconocimiento. Las tentaciones de este mundo pueden ser muy seductoras. Pero eso hay que, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, amén, con todo nuestro amor, tenemos que ser completamente fieles a Dios, porque así nos dice, ¿cómo debemos de amar a Dios? Amén. Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. En nuestra mente tenemos que estar pensando en Él. Gloria al Señor. Aleluya. Y aquí en esta historia, en capítulo 3, ya que estamos en la palabra de la redención o redimir, amén. Aquí nos dice que ella se fue con uno de sus amantes y vivió con sus amantes, con ellos. Pero de un tiempo, Oseas fue y él fue y dice que la recuperó, pero dice que la recuperó pagando. Él pagó 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. O sea, tuvo que pagar para recuperarla, aunque el monto requerido era vergonzosamente pequeño. Cuando la gente decía, ¿cuánto pagó por ella? No es nada, dicen unos. Es muy barato. Amén. Pero así es como te deja el pecado. Te deja inservible, te deja agotado, te deja ya cuando ya no vales para él o para el pecado, ya no vales nada. Ya nomás eres un juguete o un juguete que ni juega con él. Pero dice que Osea, para él, Gomer ya no valía, bueno, para el mundo ya no valía mucho. Pero para Osea, él la amaba igual que Dios amaba a Israel. Y no importaba, y no importa, para nosotros no importa qué tan lejos nos hemos
caído de Dios, Dios está dispuesto a pagar por nuestro rescate y dividirnos ya a levantarnos otra vez. Porque ¿cuántas veces nos hemos caído? Si somos honestos, muchas veces. Amén. Muchas veces. La misericordia de Dios es nueva, ¿cuándo? Cada día. Amén. Gloria al Señor. Y allí es donde redimió Dios. Dice, de la mano de Sion lo redimí. Ya estábamos dentro de Sion, ya estamos apoderados de las garras de Sion, cuando Dios nos redimió a nosotros. En capítulo 15 y versículo 55 de Corintios, capítulo 1, del libro Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguillón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo que se está refiriendo aquí es que Jesús en la cruz venció la muerte. Amén. Aleluya. Porque este es un grito de victoria de los redimidos. Gloria al Señor. Tenemos redención por la sangre de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 7 de Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. El que oye la palabra de verdad. El que sigue la palabra de verdad. El que obedece la palabra de verdad. El evangelio de nuestra salvación, y habiendo criado en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. El Espíritu Santo de promesa, sellados. Amén. Versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para abundancia de su gloria. Esa es una herencia espiritual. Aleluya. Una herencia espiritual. Gloria al Señor. No es como estos que están vendiendo los boletos para las gentes que pueden viajar así al espacio. No te puedes poner en fila, no puedes comprarlos para lo que tenemos en la herencia espiritual de Dios. No la puedes comprar. No puedes comprar un boleto al cielo. Amén. No puedes. Aleluya. Y tenemos que tener esto en cuenta, que no se puede comprar Dios. Amén. Un rescate para pagar la deuda o pagar la libertad. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la esclavitud de pecado. Amén. Eso es nuestro testimonio. Éramos esto y esto y esto, pero hoy no lo somos. No por nuestra fuerza, no porque lo compramos, pero porque Dios mismo pagó el precio. Gloria al Señor. Aleluya. En Colosenses capítulo 1 y versículo 14 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Tenemos que aplicar la sangre de Cristo. Mucha gente no les gusta que los predicadores hablen de sangre. Pero la palabra de Dios está repleta
de la sangre que salva al pecador. Gloria al Señor. En 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 30 dice, cuando estamos en Cristo Jesús, da sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. En San Lucas capítulo 21 y versículo 28 te dice, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Gloria al Señor. La redención está cerca de nosotros, está a nuestro alcance. Es una decisión. Tienes que elegir tú. Nadie puede elegir para ustedes. Nosotros tenemos que elegir. Nuestros padres no pueden elegir para nosotros. Ellos pueden orar por nosotros, nos pueden enseñar la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que elegir. Amén. Sí, amén. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La redención de Cristo nos ha liberado de culpa. Ya ha dicho, éramos culpables. Éramos culpables, pero ya no somos culpables. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. En Salmos, Salmos 130 y versículo 7 dice, y abundante redención con él y redimirá a Israel de ¿qué? De sus pecados. ¿De dónde lo sacó? De Egipto. Pero aquí nos está diciendo la clave de sus pecados. Amén. En Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9 y 10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todos o de todo linaje y de lengua y de pueblo y de nación. Esto incluye todo. Humanidad. Si estás respirando, esto te incluye. Versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor. Y también nos describe como que su manto es emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Como ya ha dicho, se tiene que aplicar la sangre. Aleluya, del Cordero. Amén. Aleluya. Perdonados de pecado, justificados, liberados de la maldición de la ley. Pero qué lindo ser adoptado dentro de la familia de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Liberación de la esclavitud del pecado, lo recibimos por la sangre. Y también esa sangre nos da paz. La sangre nos da paz. Amén. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses. Vamos a leer ahí qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre esto. Colosenses, capítulo 1, y versículos 18 a 20, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito
de entre los muertos, para que en todos tengan la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Amén. Y por medio de él reconciliará consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si la sangre no está aplicada, no hay paz entre tú y Dios. Y no vas a tener paz en esta tierra. Tampoco. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Era Colosenses capítulo 1, versículo 18 a 20. Aleluya. Allí recibiremos paz mediante la sangre de su cruz. Gloria al Señor. Aleluya. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendrá pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Gloria al Señor. Nosotros, nos está diciendo el Señor que Él viene pronto. Amén. Él viene pronto. No sabemos el día, no sabemos la fecha, y que nadie te engañe, que ellos sí saben ese día o tiempo. Pero Dios solamente es el que sabe el tiempo y el día de su venida. Gloria al Señor. Pero de que esté al pendiente, que esté al amanecer, está. Nosotros tenemos que regresar a Dios si estamos lejos de Dios. Los que están con Dios en este momento, o estamos en el Espíritu con Dios y Él mora dentro de nosotros, en ese tabernáculo de barro, que tenemos una cosa tan preciosa en este tabernáculo. Entonces tenemos que permanecernos obedientes, caminando con Él. Gloria al Señor. Aleluya. Porque esperamos que el regreso de Él sea pronto. Amén. Que sea pronto. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. La redención, el costo de la redención, el valor de la redención. Ya lo hemos leído que es una sangre preciosa. Esa sangre que dice preciosa, no puedes ponerle valor. No puedes comprarla. No hay nada que esté hecho o que sea o que exista que pueda equivalerse al valor de esa sangre. Es preciosa. Es preciosa. Y el Señor de señores entregó su vida para la expiación. Ese cordero expiatorio del Cordero de Dios, amén, fue Dios mismo que se entregó por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y para todos los que quieran unirse, quieran seguir, quieran buscar y conseguir la redención de Dios. Pablo, lo dijo Pedro, dijo, arrepentidos. Amén. Eso se lo encontramos en Hechos, capítulo 2 y versículo 8, que
les dice a ellos, a los que preguntaron qué debemos de hacer, amén. ¿Para qué? Para componer lo que ya hemos hecho. Aquí les dice a ellos que, versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás, ¿qué? Recibirás el don del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Pero allí no es donde para toda la bendición de Dios. Dice, porque en 39 nos dice, porque para vosotros es la promesa. La promesa para vosotros y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. ¿Cuántos estábamos lejos? ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamará? Él está llamando siempre. Él está tocando a los corazones que le abran, amén. Y el que le abre la puerta al Señor, dice que Él entra y Él cenará con ellos. Amén, aleluya. Y cuando se hace su voluntad, muchos dicen, pero estoy tan metido en esto y el otro. Estoy sumergido en pecado. Cuando nosotros obedezcamos la palabra de Dios y le pidamos a Dios perdón, Él ya nos ha dicho la promesa que nos ha dado aquí, que Él nos hace recibir el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y el perdón de pecados. Amén. Pero cuando se hace la voluntad de Dios en nuestras vidas, algo tiene que romper. Ya no vamos a ser iguales. Él va a romper el patrón anterior. Amén. Ya no vamos a ser iguales. Amén. Aleluya. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere ser cambiado de donde estás? La palabra de Dios ya nos ha dicho que Él salva desde la mano de Sion, que es el infierno. Amén. Él te puede salvar, no importa qué profundidad has llegado. Él salva. Amén. Él nomás anda buscando a un corazón contrito y quebrantado. Amén. Gloria al Señor. Y Él es fiel y justo para perdonar. Gloria al Señor. La sangre redentora del Señor, la redención está a nuestro alcance. Ustedes que me están oyendo, pedimos y oramos al Señor que ustedes también, donde están en su hogar en este momento, le pidan al Señor. Acudan al Señor. Y pídanle a Él que los perdone. Nadie puede perdonarte. Nadie te puede sanar la alma. Solo Dios te puede perdonar y sanar tu alma para que cambie tu vida pecaminosa. Gloria al Señor. Ya se nos terminó el tiempo. Gracias por su valencia. Amén.